Esto ye Les Fartures, con David Castañón. ¡Allá arriba que se note! Mañana fría, soledad, la casa vacía. Ella entra mal día, el relevo ya debe entrar. Hay que pensar, piensa, mientras guarda la su ropa. Ella abajo y yo aquí, tan sola. Cuando vuelva es nada mientras tanto. Bueno, vamos a hacer una entrevista con una moza que quiero yo mucho, conozco la de va muchos años, tengo mucho cariño, está casada y está pillada, quiero decir, pues ya también quiero, no lo quiero tanto como a ella, pero también lo quiero porque llevo buena gente y además, tanto con Olaya, tienes que ser una persona maravillosa. Estamos con Robert y con Olaya, que son tiza y peonza. De seguro que los atopáis en Milenta Mercadillos y ahora también en la tienda física que tienen en la calle La Fruta en Avilés. ¿Cómo estáis, amigos? Muy buenos. Bien. Muy ¿Qué bien. tal, Robert? Muy bien, sí, sí. Robert estaba un poco pues decía, que vosotros falís asturiano y tú fala aquí como tú ya lo primero ya es nuestro, y lo segundo ya fales más que muchos asturianos. Bueno, algo se intenta, pero cuesta todavía. Bueno, para el que no vos conozca, contaime que ye tiza y peonza. A ver. Bueno, pues Tiza y Peonza es una marca de ropa, complementos y regalo, fecho en asturiano. Bien. Empezasteis un poco por casi por las circunstancias de la vida. Hasta donde yo sé, tú ya estudiaste restauración. Sí, En la vida. nada que ver. Nada que ver, ¿no? Pero es verdad que lo del diseño siempre tuviste mucha mano. Siempre fuiste una persona muy imaginativa, ¿no? Y atopaste con otro que también lo oye. Sí, a ver, juntámonos un poquillín los creativos. Pues nada, entamamos por cuestión de conciliación familiar. Sí. Tuvimos un crío Sí. y nada, pandemia, cambio global y bueno, pues surgió la idea de hacer la marca y bueno, poquillín a poquillín fuimos haciendo diferentes cosas, entamamos con cosas de guajes y luego ya pues hacemos cosas también para adulto. Presta porque yo veía siempre, cuando querías regalar algo a un recién nacido, no había nada para regalar asturiano. Quiero decirte, siempre en las míticas cosas que atopabas en les tiendas de souvenirs, pero no había nada ni siquiera ni que se pudiera personalizar y vosotros sí que dais la opción de pues eso, hacer una cosa ya más pequeñina, más guapa y con mucho más cariño y no sé, para un regalo más prestoso, más guapo. Sí, a ver, son cosas que eso, cuando estás atopando para hacer un regalín a alguien, pues no encontrabas lo que dices, algo que no Sí. fuera el típico souvenir de fui a Cangues de Onís y Me acordé de ti. Yo conduzco, yo ya me guía, ¿eh? Eso, tal cual. Pero hubo varios sitios donde esto lo empezasteis a entender de otra manera y es verdad que también, pues eso, gente de puro remango, hubo gente que hacía con más o menos un poco más, voy a decir, más grandonismo, pero bueno, alguna camiseta, pero y es verdad que vosotros tenéis una línea propia, muy marcada, que, oye, a la gente puede prestar más o menos, pero sí es verdad que vos diferencia del resto. A ver, fue una cocina que no fue tampoco intencionada, pero es verdad que tú ves una camiseta de las nuestras o ves un baberu y sabes que ya no eso, que no... Sí. Que tal. Y bueno, pues un poquillín eso, con la identidad propia de algo de aquí, con frases de aquí, entonces bueno, y es muy reconocible y una marca muy blanquina. Y bueno, pues eso ya. Y muy del rollo de los que nacimos a finales de los 70, de los 80, con una montonera de cosas con las que nos sentimos muy cómodos y muy a gusto, que te presta por la vida, ¿no? Se ve de dónde venimos, ¿no? Sí, no, que sé, más o menos se nota que somos de una edad, ¿no? Ya. Sí. Y tú que vosotros sois más mozos, cabrones, ¿no? Sí. Bueno. Ana. 70s, 80s, ahí Vale. Ahí estamos. Pero Los niños de los 80 de los 90. Sí. Presta porque empezabais con los baberos, los bodies, que siempre yo muy regalado, pero yo decía, bueno, ¿y para mí qué? O sea, yo quiero una camiseta que con la que yo vaya ahí hinchado de pecho por la calle. Sí, a ver, de fecho el modelo que empezamos con adulto fue el de Préstame por la vida, Sí. que es la típica frase de respuesta para todo. Y
por lo segado. Y anda por lo segado. Luego, también un poquillo eso, la demanda de los padres que mercaben cosas para los guajes, pues pensamos, a ver, ¿qué nos molaría también para nosotros, ¿no? Entonces, pues eso, empezamos a reconducir un poco inconscientemente también las cosas para sacar cosas de adulto y claro, luego también, pues eso, somos guajes ochenteros y vertiente un poquitín friki, aunque sigamos dentro del mundo Astur. Y bueno, pues así vamos sacando cosinas poco a poco. Bueno, el partido con Chava en Chanclas yo creo que fue una de las cosas que más éxito tuvo. Yo creo que igual no quedó moza a la que yo lo dije en algún momento en la calle Rivero, en Avilés, en mi época adolescente, pero eso se merecía una camiseta. Sí. Claro. Y éxito total. Éxito total, y es verdad claro. que y el producto top que tenemos. Y el gancho. ¿no? Sí, Claro, y el claro, gancho. claro. Es la que enseñas y luego vienen a buscarlo. Y es verdad que, bueno, ahora ya no estoy para decirlo, pero presta, faltame salir un día por la noche con esa camiseta. Pues nada. Hay que animarse. Hay que hacerlo, sí. Una cena, Olaya, hay que montar una cena. Hay que hacer una cena. Lo que decías de la vertiente friki, y es verdad. Tenéis ahí un Yao que nos presta ese mundo, sin ser tampoco excluyente, sentímonos identificados, y que saques camisetes como la de Íñigo Montoya en Lingua Asturiana, de la princesa prometida en Lingua Asturiana, y una preciosidad. Sí. Todo esto cómo se os va ocurriendo. Si estáis en casa, lluvia de ideas y suena ahí un chip, ¿o qué? A veces es buscar, a veces estamos trabajando para buscar cosas, pero normalmente saltan. Saltan. A ver, nos gusta mucho ese mundo y a veces saltan esas ideas, de repente estás haciendo otra cosa y es como, hola, ya mira esto. Claro. Y surge, y lo trabajamos un poco y sale la idea. O estás en una feria. Por ejemplo, la de la cami que tenemos de Alf, que es la de... Tienes gato. Esa, y sale un dibujo de Alf. Sí. Y es tremenda, y es brutal. Pero esa ocurrióseme porque estaba haciendo una feria en Mieres y claro, la típica frase de Pies Perru. Y entonces, coño, y si usamos el gato con el tema de Alf, y entonces muchas veces salen cosas así. También es verdad que muchas veces hay gente que ya viene y te dice, oye, veo que no tienes tal frase, ¿por qué no la usas? Sí, claro, bueno. Sí. Viene con ideas y, bueno, alguna puede funcionar, sí. Claro. Y bueno, llámame Íñigo Montoya, mataste a mi padre, prepárate a morrer. O sea, yo de Andrés de Lúpulo Feroz, cuando lo conté, fue a comprarla, emocionadísimo, porque aparte de ser su peli favorita, vamos, decía, como que hay una camiseta en asturiano, y decía, sí. Y bueno, y luego son diseños guapos, ¿no? Oye, puesta la frase ahí, sí que es verdad que eso lo cuides mucho. Sí, a ver, la línea nuestra es una línea muy limpia, no queremos tampoco hacer una cosa muy enrevesada de diseño, y que destaque lo que lle, pues en el caso de la de Íñigo, por ejemplo, y el tema de la frase, que lle muy claro y eso. Y luego, bueno, pues eso, préstanos también que vienen a mercar los padres y ya enseñan a los guajes, ya empiezan a meterlos en ese mundo de frases frikis y bueno, ver esa cosa continuista mola. La de Collacio, que es ese que lleva más cosa tuya, Robert, ¿no? Es así, Y es fan también de Señor de los Anillos como yo, ¿no? Bastante. Bien. Bueno, pues Collacio... Esta está trabajada, Está curradísimo. O sea, una camiseta negra que brilla en la oscuridad. Claro. Y sale la puerta de Moria. Vale. Pero la puerta de Moria dibujada tal cual. O sea, está currado, muy currado el dibujo, ¿eh? Sí. Sí, está... Bueno, está sacada también, buscamos del dibujo propio de Tolkien y vamos sacando los diseños, pero esa yo creo que está trabajada. Lo de que brilla en la oscuridad, cuando se lo comentas a la gente, es locura. Flipes, claro. Porque ahí ya ves el que es fan. Entonces sabe, y le preguntas, ¿sabes lo que es? Y dice, hombre, ¿cómo no voy a saberlo? ¿Cómo no voy a saberlo? Y dice, sí, claro, pero tú sabes lo que tenía que pasar. Y dice, claro, tenías que decir, amigo, Collacio, y en élfico, y bueno, y digo, ¿y qué más pasaba? Y dice, bueno, tenía que dar la luz de la luna. Y dice, pues esta brilla en la oscuridad. Entonces ya... Ahí rompen. Sí, ahí es como ponme... El típico meme que hay de cojo mi dinero y... Esa gusta, sí. Pero el mundo de Tolkien, ahí sí, esa gusta. Bueno, y además con precios, y de verdad, populares. ¿Cuánto cuesta más o menos una camiseta? Una camiseta, 22 euros. 22 euros. Una sudadera...
40. Eso. Algo orgánico. A ver, el rollo ya que nosotros queremos que, a ver, ajustar el margen un poquillín, pero que la gente pueda llegar a ello. Claro. Al final. Y buscar calidad. Buscar Claro. un poco que Y no es sea- verdad que son buenos. Yo qué sé, tengo una sudadera desde va no sé cuántos añísimos, la de Préstame por la Vida, y tal, no sé, el color no lo come, no sales polines, o sea, y es de buena Sí, calidad eso, las cosas. Intentamos Sí, buscar hombre. algo que esté bien. Que esté Claro, bien claro. y que eso, es de comercio justo. O sea, Claro. intentamos que Poquillín a sea poquillín. algo interesante. Las camisetas que agarráis son de comercio justo. Sí. Sí. Vale. Vamos trabajando en ello. A Sí. lo mejor al principio, las primeras, estábamos empezando, era más complicado y tampoco sabíamos. Y ahora estamos trabajando para que todo sea de Vamos haciendo algodón la orgánico, conversión. comercio justo, que esté todo. Qué guay. En algún momento llegaremos a fabricarlas aquí. Bueno, Así que, empresas de Asturias que faigan camisetas, por favor, que non tengamos que mercalas fuera. Claro. porque además vosotros muchos les ves pidiendo casi bajo demanda, ¿no? Claro. Que a veces llegan a la tienda o en un mercado os mete un meneo descomunal en fiestas, fechas señaladas y claro, tienes que reponer y a veces Sí. que dicen, oye, ven la semana que viene y que no la tengo. Sí, sí. Las demás, bueno, A ver, yo lo guapo de entamar dende abaixo que entamábamos al principio, comprábamos, que sé, 20 camisetes y facíamos les 20 nosotros y tal. Agora ya face la serie Un Collacio que además está haciéndola en el medio rural, en Piloñeta y bueno, pues también llegó a pues eso, dar curro a otra xente de aquí de Asturias y bueno, pues eso, poquillín a poquillín y ya vamos mercando más. Vale. Bueno, esa parte está ahí, eso ya te dice Peonza. Tú estáis en todos los mercados habidos y por haber de Asturias, todos los fines de semana atravesás por ahí, no sé cómo vos da la vida, la verdad, y más como un niño, pero bueno, tenéislo bien organizado, pero va poco, en menos de un año, abrís una tienda física en Avilés. en Sí. noviembre. O sea, Dentro en chove. medio año. Eso ya. No chove, medio año. sí. Sí. Sí, bueno, 30 de octubre. O sea, Sí, sí. Sé que tuve una inauguración, pero no me digáis cuándo fue porque no me acuerdo. Pero bueno, mes de frío. Sí, Eso. sí, en antes de Navidad. Pues a ver, también por el tema del guaje, conciliar y luego también porque mucha xente pregunta, entrugábanos, oye, ¿dónde tienes la tienda? ¿Dónde Claro, estáis? ¿Dónde estáis? claro. Y nosotros, no estamos en ningún lado, estamos en todas partes. Claro. Sí que es verdad que funcionábamos online también, pero bueno, ya la demanda hícenos a pensar, surgió la oportunidad y bueno, pues abrimos la tienda y ya un complejo, ya un proyecto más grande que engloba collacios. Vale. Lo primero, fue un salto arriesgado, Mucho. bien, que va saliendo guay, ¿estáis contentos? Sí, 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 ¿No? estamos Va muy saliendo contentos, sí. guay. Llevamos poco tiempo, pero bueno, va yendo. Y que tiene una cosa muy guapa, eso, que yo lo que decís, collacios. En la tienda topáis los productos vuestros, los de Tice Sí. Peonza, y es verdad que ya lo principal, pero poco a poco aquello va medrando alrededor con... Y además, no sé dónde metéis tantas cosas. Nosotros tampoco. Y allí en esa tiendina, que yo una tiendina pequeñina, Sí. atopamos desde alimentación hasta cosas para regalar de otra gente. Contadme un poco cómo va esto. Y todo asturiano. Sí, eso. A ver, la premisa principal es que nosotros queríamos hacer un proyecto asturiano, con cosas fechas de aquí, tanto de alimentación como de artesanía y demás. En todo el camino que hicimos con los mercados atopamos muchísima xente que fai cosas muy guapes. Entonces, quisimos llevar eso a la tienda. Pues eso, mucho fecho en el rural, muchos proyectos pequeños y sobre todo que tienen detrás un nombre y una historia, ¿no? Entonces, pues eso, productos de artesanía como Mondo Manzana, que faen cosas con la magalla a la sidra, productos ecolóxicos como Panduru, que hay un tema de gastronomía, Ringo Rango, que también lleva... Tuvieron los dos aquí ya Sí, en el sí, programa, sí. eso, sí, sí. Sí, y bueno, además son collacios que compartimos muchos mercados con ellos y tal. Cervezas asturianes, bueno, yo un poquillín eso, la idea de traer cosas de aquí, que la xente de aquí entama a valorar, porque yo es verdad que hay cada vez más conciencia del tema de fecho en Asturias,
pero bueno, tamén enseña aí a la xente de afuera que non lle todo made in China. Claro,